Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente esta segunda, en la que damos comienzo a esta hora a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, y ya sabes que, como siempre, puedes seguirlos en bolsa.com, Financiar TV, Mercado de Capitales, todas nuestras redes sociales, y si lo deseas también a través del segundo canal de radioesperantia.com. En esta modalidad, recuerda que debes instalarte una aplicación, es gratuita y además muy útil, y no solo para escucharnos a nosotros, se llama TuneIn, todo junto, y una vez que la tengas en tu tablet, iPhone, smartphone, etcétera, pues simplemente poniendo en el buscador radioesperantia.com, canal 2, nos escuchas perfectamente. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra y saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la tarde de este miércoles, que nosotros que Jaume Rey de GVC Gaesco, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaume? Ay, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfectamente, comenzamos, si quieres, hablando de la actualidad y bueno, después de lo ocurrido en París el pasado viernes había un montón de, sobre todo periodistas que no están muy metidos en el mundo de los mercados, decía, ya verás cómo abrirá el lunes y tal, pero más o menos se lo tomaron con bastante calma y bueno, ya a partir de la media mañana de lunes las aguas volvieron a su cauce y a pesar de todo lo que está ocurriendo, pues los mercados que no lo están sintiendo mucho y se lo están tomando pues bastante con bastante flema, ¿no, Jaume? Sí, así es. Han mostrado, yo diría, bastante madurez. Hubiese sido muy diferente, creo yo, si el día siguiente, digamos, del atentado hubiese en bolsa, entonces ya hubiese sido muy distinto. Pero habiendo tenido todo el fin de semana, pues bueno, ya vemos que el mercado se lo ha tomado con bastante calma. Y ha habido más sosiego, más ganas de tomarse las cosas con calma, de meditar un poco las acciones y tienes toda la razón del mundo. Quizá fíjate, Estados Unidos que le pillaron los atentados pues como con 15 minutos todavía de sesión, se notó ahí una velaja roja, pero bueno, más por la inercia del mercado que por los atentados en sí, cuya magnitud pues empezó a conocerse ya una vez que estaba cerrado Wall Street. Y bueno, Exacto. en cuanto a lo que nos vas a comentar hoy, se habla mucho de small caps, de futuros, de pequeñas agrupaciones, pequeñas empresas, Ujú. pequeños índices, grandes índices. Y bueno, me ha encantado lo que nos habéis propuesto para hoy, porque me parece muy interesante el concretar exactamente pues todo esto que se comenta, porque los economistas y los analistas lo tenéis muy claro, pero la persona que está invirtiendo pues oye palabras, dice, pues esto debe relacionarse con esto, pero no lo tiene muy claro, ¿no, Jaume? Sí, yo veros, espero que os guste el enfoque que haya hecho, porque de small caps y big caps se puede hablar pues de muchos, se puede enfocar de muchas maneras diferentes. Mm. Y bueno, yo he querido enfocarlo, digamos, creo yo, de una manera diferente, a ver si qué os parece. Exactamente, vamos con ello, Jaume, que vemos que tienes ahí preparada la presentación y bueno, se nos promete muy, muy interesante este encuentro, cuando quieras. Bueno, pues vale, pues mira, aquí en la slide veis básicamente las rentabilidades históricas de diferentes activos, entre ellos pues las small caps y las large stocks. Como veis, pues el binomio, digamos, rentabilidad-riesgo para las empresas pequeñas siempre es mucho más prolongado, digamos, pues como podemos ver en el gráfico, las small caps han ofrecido históricamente, digamos, un 2,2% más de retorno que las empresas grandes, a cambio, digamos, de asumir más riesgo, ¿no? Un riesgo medido en términos de volatilidad. Más o menos, digamos que la volatilidad de las small caps históricamente pues está unos 4 puntos por encima en términos de desviación estándar respecto a las grandes empresas, ¿no? Y aquí podríamos entrar en un debate bastante profundo, digo, a ver, digo, si al final seguro que nos pondríamos de acuerdo de cómo medir, digamos, la rentabilidad de una inversión, hay mucha divergencia, digamos, de cómo medir el riesgo, ¿no? De una inversión, porque el riesgo, digamos, es bastante más subjetivo. Depende, digamos, de cada inversor, de qué entienda el riesgo. Por lo que, bueno, o sea, al final se ha tomado digamos, la volatilidad como medida de riesgo,
por el hecho de que es la forma más sencilla y más fácil de homogeneizar pues el riesgo, ¿no? Bueno, yo sin embargo creo que no es un buen medidor del riesgo y aquí podríamos debatirlo. Bueno, podríamos hacer otro debate, pero tampoco no es el objetivo. Pero bueno, digo, yo no hago las reglas del juego y digamos, si tomamos, si aceptamos, digamos, la volatilidad como medida del riesgo, se me ocurren, digamos, dos factores como mínimo que nos invitan, digamos, a tomar más riesgo. La primera es el tiempo, ¿no? Digamos que como más largo sea mi horizonte temporal, más diferencia habrá entre el retorno posible de mi inversión y el riesgo asumido en términos de volatilidad. Y eso es así porque la rentabilidad, digamos, aumenta más que proporcionalmente a largo plazo, mientras que la volatilidad no lo hace. Y como consecuencia de ello es mucho más provechoso, digamos, ir distribuyendo el riesgo a lo largo del tiempo que gastarlo a corto plazo. Entonces la conclusión es esta: si el horizonte temporal es a largo plazo, sale más a cuenta tomar más riesgo en términos de volatilidad y por lo tanto invertir en small caps. Y Exactamente. otro factor a tener en cuenta también es el marco legislativo de las sociedades. Nos encontramos, digamos, en las sociedades anónimas y por definición tú solo, digamos, puedes perder, digamos hasta el dinero que yo he aportado. Eh, o sea, como mucho, digamos, de una inversión puedo perder un 100%. En cambio, puedo más que triplicar o multiplicar por 10 mi inversión inicial. Esto también, y más especialmente en las small caps, o sea, me lleva, digamos, a poder tomar más riesgo, ¿vale? Esto, sin embargo, es solo un apunte, ¿vale? El tema, digamos, de toda la vida de las small caps y las large caps es en qué momento, digamos, coyuntural nos encontramos, ¿no? Es decir, en qué momento del ciclo nos encontramos, si es mejor comprar pequeñas o grandes empresas. Y bueno, y aquí hay, digamos, muchos factores bueno, que hacen más propicio, digamos, comprar o no una pequeña o grande empresa. En la siguiente diapositiva podéis ver un resumen de algunos de estos factores. Por ejemplo, ahora llevamos pues 3 años muy buenos, digamos, para las small caps. ¿Y por qué? Bueno, pues normalmente pues en los cambios de ciclos económicos las small cap lo hacen mejor. ¿Por qué? Digamos, porque tienen una estructura de costes y de gestión de la empresa mucho más versátil que las empresas grandes, simplemente por su tamaño. Digamos que pueden adaptar, digamos, su estructura empresarial más rápido a la realidad económica de su entorno y, bueno, y esto digamos, les favorece, digamos, a obtener unos resultados más provechosos rápidamente que las grandes empresas. Y bueno, y en digamos, este es el contexto que nos encontramos y evidentemente hay otros factores que también han influido enormemente, como son la bajada de los costes de financiación, que evidentemente también tienen un impacto importante en las cuentas de resultados, también de las grandes empresas, obviamente, pero no tanto en proporción, digamos, como en las small cap. Exactamente. Mira, hay una pregunta que nos deja Carlos que me parece que es interesante. Que bueno, aquí en España sabemos pues lo que es una pyme, tiene unas reglas para pues considerar una empresa pyme y no considerarla. Entonces, como esto de small caps y large caps, supongo que será un término anglosajón, nos preguntas qué parámetros utilizáis habitualmente para definir a una empresa como small y otra como large. Nos lo pregunta el amigo Carlos. Si tienes la respuesta por ahí, que bueno que... Sí, o sea, normalmente lo hacemos bueno, por capitalización, básicamente, y estamos hablando, bueno, las small caps pues irían como mucho bueno, hasta 2.000 millones de euros sería la capitalización, sería considerado una small cap. Okay, Y hasta 2.000, de 2.000 a 5.000 podría una mid cap
y de 5.000 adelante pues una large cap. Perfecto, por capitalización entonces. Pues Sí, vale, exacto. una duda que nos planteaba el amigo Carlos, pues muy interesante lo que nos estás comentando, porque claro, estamos aquí acostumbrados a las pymes y eso, pero pues con estos términos anglosajones y estos parámetros que utilizan económicamente fuera de nuestras fronteras, pues a veces pues nos perdemos. Pues seguimos y si te parece, Jaume. Sí, y a ver, después también hay otro factor muy simple que no se encuentra en la tabla, creo, pero que tiene mucho que ver, digamos, en que las small caps hayan batido a las grandes empresas. Y simplemente, si miramos los grandes índices como, bueno, cualquier índice como el IBEX Mm, o el Eurostoxx, claro, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué está sucediendo este año? Pues que las empresas, sobre todo ligadas a las materias primas y sobre todo, bueno, o al petróleo, a los minerales, pues están, o incluso también, incluso las utilities, sobre todo las utilities, las eléctricas alemanas, pues están teniendo bajadas muy importantes de más del 30%. Y no solo las commodities, digamos, las típicas acciones como Repsol, ArcelorMittal, sino también los bancos también, digamos, no han obtenido una rentabilidad muy buena este año y están en una rentabilidad negativa en términos generales en lo que llevamos de año. Simplemente porque, digamos, el contexto actual de los tipos bajos pues no les favorece. Pero con todo ello lo que quiero decir es que todas estas empresas de las que he hablado pues son intensivas en capital y todas ellas, o la gran mayoría de ellas, son large caps y se encuentran pues en los índices pues, de referencia, digamos el IBEX o el Eurostoxx. Y por eso, pues simplemente por ese hecho y porque tienen una capitalización muy significativa en estos índices, pues las small cap o sea, si miras tú un índice de small caps, pues lo habrá hecho mucho mejor que un índice cualquiera como el CAC o el DAX o cualquiera de los que he dicho ya anteriormente. exactamente, sí, sí. Mm. Pues ¿Vale? rentabilidad histórica. Teníamos ahí la primera diapositiva y más o Sí. menos en términos muy generales, aunque veo que el gráfico es muy pormenorizado, pero en cuanto a las rentabilidades, si lo miramos desde la perspectiva, pues muy, muy interesantes. Quizá mejor que lo que denomináis large caps, ¿no, Jaume? Sí, o sea, es así. Digamos, o sea, las small caps siempre van ligadas, digamos, a crecimiento, digamos, por ser su tamaño, es mucho más fácil, digamos, crecer en ventas y al final en beneficios y al final, digamos, que si sube el beneficio, sube el precio, o sea, eso no hay más y aquí, pues, por eso, digamos, es lógico, digamos, que la rentabilidad sea mayor. Bueno, ya digo, históricamente pues le quita esos 2,2 puntos. Y Mm, digo, yo, sin embargo, digo, a ver, los motivos que he comentado yo actualmente, hasta ahora he comentado yo unos motivos que son básicamente coyunturales, ¿no? Digamos, se pueden dar, no se pueden dar, pero yo aquí básicamente quería hacer hincapié mm, en aspectos más estructurales que al menos en mi experiencia laboral me han resultado ser más ventajoso dedicarme a la inversión de la pequeña empresa que no a la grande. Y bueno, y ahora vamos a entrar en este tema y os comento, digamos, cuáles son los motivos que para mí son más importantes por los cuales, digamos, mi mayor inversión la dedico a este tipo de activos. El, perfecto. el primer motivo y el más importante, sin ninguna duda, guarda relación, digamos, con la eficiencia del mercado. Mm, Podemos discutir, digamos, el nivel de eficiencia y aquí podríamos entrar en otro debate, digamos, clásico de toda la vida. mm, Pero, a ver, básicamente lo que está claro es que
digamos, cuando menos ojos estén mirando una acción, más probable es que el precio de esa acción difiera, digamos, de su valor intrínseco real. Digamos que cuando menos grande sea la muestra, menos fiable es esa muestra, ¿no? Y, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy fácil a ver si así la audiencia lo entiende. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta bastante el cine. Soy afiliado a una página de internet que se llama Film Affinity, ¿vale? Donde puedes puntuar tú las películas, ¿vale? Mm. Eh, pues, a ver, digamos, por ejemplo, pongamos El Padrino como ejemplo, ¿vale? Que tiene una nota, pues, de un 9, ¿vale? De un 9 sobre 10. Y esta nota, pues, se ha obtenido con una muestra, pues, de más de, medio millón de usuarios, ¿vale? Esa nota, digamos, es bastante, es muy probable, digamos, que esa nota sea más real, digamos, que no la de una película coreana, digamos, que hayan votado 10 personas. Y al final, el trabajo, digamos, del inversor, digamos, no difiere mucho de esto, en cuanto yo pongo, digamos, un precio, un valor a una acción y yo espero, digamos, que con el tiempo, digamos, el precio converja con mi valor si es que yo tengo razón. Sí, sí, sí. Y ahí voy, digamos, cuando más las small cap, digamos, no están en el radar, digamos, de las grandes corporaciones Mm. y es mucho más fácil, digamos, encontrar valor en este tipo de empresas que no en invertir digamos, en Apple, donde hay 40.000 analistas siguiéndola. Exacto. Y bueno, digamos, es un motivo bastante pues de un autor de Benjamin Graham que básicamente bueno, dice esto, ¿no? Pues de descubrir empresas antes de que las descubra Wall Street. Eh, Exacto. o sea, las empresas cuando ya las ha descubierto los grandes analistas, digamos que ya llevan un gran recorrido que bueno, un inversor, digamos, cualquiera, sí, puede entrar antes, digamos, que un valor, que un inversor experimentado, simplemente porque no las tenía en cuenta. ¿Vale? No. Este para mí es el factor más determinante, pero sin Mm. embargo hay otros. Hay, por ejemplo, otra teoría que se basa en la teoría del dividendo de Jensen, ¿vale? Mm. Que básicamente lo que viene a decir es que las empresas que están cortas de cash, digamos que tienen poco efectivo, tienden a estar más bien gestionadas que no las que tienen un gran monto de dinero. Digamos que cuando tú tienes dinero, todo es más fácil, ¿no? Y pensemos, yo qué sé, en las familias que no llegan a fin de mes, pues antes de cambiar el baño, pues pedirán, yo qué sé, 3 presupuestos. Cambio una persona pues que tenga mucho dinero, irá directamente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues la extrapolación en las empresas es que las empresas grandes que normalmente tienen pues mucho dinero, van un poco, o sea, o tienden, digamos, a no mirarse la optimización en costes. Mm. O digamos que al final van a obtener o, tampoco malgastar, pero digamos, van a, por ejemplo, viajar en primera clase o van a comprar un avión corporativo para la empresa, pongamos en el caso. Exacto, sí, sí, se entiende perfectamente. Y profundizando en la metáfora que nos ponías, quizás sería mejor, pues en el mundo del cine, pues en vez de ya apostar directamente, bueno, utilizando la película que has mencionado, El Padrino, pues en vez de apostar por Francis Ford Coppola, irse a los festivales de cortos y descubrir algún joven director, ¿no? Más o menos, Exacto, ¿no? exacto.
Exacto, sí, se podría extrapolar, digamos, a la vida laboral, incluso, digamos, de cualquier persona, la inversión. Bueno, es un paralelismo que también hace Peter Lynch y, por ejemplo, compara, bueno, pues, eh, ¿quién iba a decir, pues, que Robert Redford, que era carpintero, pues acabaría siendo un gran actor, ¿no? Pues, pues digamos que invertir en small caps, pues es invertir en ese carpintero y que a la larga se convierta en, bueno, pues en lo que hoy es, ¿no? Exactamente. Pues nada, Y después, a ver, bueno, sí, hay más factores, digamos, también de peso que son importantes. Y otro, por ejemplo, es la sencillez. mm, Digamos que es mucho más fácil, digamos, entender una empresa pequeña con muchas menos divisiones, con exposición a muchos menos países, que si una gran empresa pues tiene grandes exposiciones a este país, a otro país, y yo tengo que aplicarle en diferentes primas de riesgo, tengo que descontarlas en diferente. O sea, es mucho más sencillo, digamos, entender y poder valorar bien una empresa pequeña que no una gran corporación que al final tiende a ser bastante opaca a veces. exactamente, sí, sí, sí. Eh, bueno, y es que se me ocurren más, hay muchos factores. Otro factor importante sería el contacto con la empresa y aquí también parto de mi experiencia. Mira, yo he llamado a multitud de empresas y creo que es la manera, digamos, de poder crear una opinión diferente a la del mercado y creo que es la manera idónea, digamos, de invertir, es llamar a la empresa, preguntar y bueno, y que te digan, digamos, cuál es su business plan y qué tienen pensado para el futuro. Mm, Y pues he llamado bueno, a lo largo de mi vida laboral, pues he llamado a varias empresas y la verdad es que el trato que he recibido yo cuando he llamado a una empresa en pequeña no es el mismo cuando he llamado a una gran corporación. Imagínate, al final para una pequeña compañía, tú al final digamos que puedes ser un accionista significativo y por poner un ejemplo, yo he llamado, yo que sé, a una empresa pequeña pidiendo, digamos, simplemente haciendo algunas preguntas tras estudiar el valor o simplemente si me podrían dar algún PDF o alguna cosa sobre cuál es su business plan y al final, pues, hablando, me han dicho, no es que te vayamos a dar esto, sino que puedes hablar directamente con el CFO o con el propietario, con el administrador, digamos, de la empresa. Y esto es, bueno, para mí como analista es una pasada, simplemente. exacto. Yes. Mm, Claro, bueno, es una manera muy fácil digamos, de buscar, de tener una opinión, digamos, diferente a la del resto de la gente o de tener una información que el resto del mercado todavía no tiene. mm. Una pregunta, es una curiosidad que tengo. Ahí en Sí, GVC Gaesco hacéis diferenciaciones, supongo que tendréis un montón de parámetros a la hora de realizar las inversiones. Si hacéis diferenciaciones, una de ellas, que sea pues small caps y large caps. sí, exactamente. Bueno, de hecho tenemos un fondo de small caps y Mm, el hecho, digamos, primordial, o sea, antes de cualquier otra cosa, es la calidad de la gestión. O sea, antes de invertir en la empresa, nos reunimos con la empresa y mantenemos el contacto con esa empresa mm, mm. y es, bueno, o sea, es que antes, o sea, al final la experiencia es que la buena gestión, digamos, bueno, es la que lleva a la rentabilidad. O sea, no hay más. O sea, el primer filtro, y si ya no pasa ese, ya no miramos nada más, obviamente, pues es cómo está gestionada la empresa. Exactamente, muy, muy interesante. Que además, pues, esto, pues, de apostar por nuevas empresas, a no ser que tengas las cosas muy, muy claras, pues que te puede
no sé, te puede engañar, pero veo que lo tenéis bastante claro. Y hay mercados de small caps que digamos que pues que sean bastante más golosos que otros. Tenemos por aquí el MAM, mercado pues de pequeña capitalización. Y fuera de España, supongo que en Wall Street habrá pues verdaderas Sí. maravillas, ¿no? Lo más conocido es el español, pero las small caps americanas, que además están en boca de todos los analistas, pues son bastante interesantes, ¿no, Jaume? Exacto, en Wall Street sería prácticamente el paraíso y básicamente es por la cultura, digamos, que tienen sobre la cultura financiera que tiene esa gente que es mucho más desarrollada que la nuestra. Digamos que aquí la pequeña empresa, digamos, va a buscar directamente, no acude, digamos, al mercado financiero, sino que va directamente a buscar un crédito o algo por el estilo a un banco. En cambio, en Estados Unidos, pues es mucho más común acudir al mercado de capitales, incluso, bueno, pues salir a cotizar la empresa, aunque tenga una capitalización en muy pequeña. Y entonces, pues en este sentido sí que hay mucha más oportunidad, digamos, de inversión ahí en Estados Unidos simplemente por ese hecho que no aquí. Y aquí en Europa, quitando pues el map español, por ejemplo en Alemania, Francia, ¿hay algún mercado o índice también que llame la atención de small caps? Sí, yo te diría que donde he encontrado más valor, al menos en en el contexto, digamos, de inversor en value, donde hay más buenas empresas por descubrir es en Francia. Ok, pues fíjate, yo pensaba en Alemania, pero Bueno, yo al menos la experiencia que tengo es esa. Puede ser, que en Alemania, obviamente, no más faltaría. Así que hay. Bueno, claro, es que en todos sitios, también en Holanda también hay muchas small caps que también están muy bien. Pero aquí en el continuo español, incluso también hay. Claro, no solo tenemos que pensar en el MAP. En el MAP, claro, es que aquí también utilizamos el término de microcap ya, que sería ya quizá menos de 100 millones de capitalización. Pero en el mercado continuo, pues también incluso podemos encontrar bueno, las típicas empresas como Iberpapel, Barondeley, todas estas empresas claro, que también son consideradas small cap y que, bueno, que serían micro, small caps, como tú dices y tal, utilizando los parámetros que nos estabas comentando. Entonces hemos hablado de la rentabilidad histórica y más o menos por los análisis que estáis haciendo, ¿el futuro pertenece más a las small caps o las grandes empresas bueno, que todos conocemos? Están abriendo camino bastante las small caps, que bueno, que además después formarán parte de las large cap y ya no pertenecen. exacto, esta es la idea. Esta es la Bueno, idea, digamos que antes de Large todas han sido Small y la idea pues de encontrar esto, una empresa que al final de su recorrido tú ya te la hayas vendido cuando ya sea una gran corporación y si sigue subiendo, pues mira, dejar disfrutar a los demás, digamos, de futuras rentabilidades, cuando la rentabilidad grande, digamos, sobre todo está al inicio de la vida, digamos, de la vida de la empresa. exactamente. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Apple o Microsoft estaban dando sus primeros pasitos en Wall Street, que bueno, pues seguramente en los inicios de la era informática, pues nadie daría un duro y bueno, empezaron ahí con poquito a poquito y fíjate dónde están ahora, que prácticamente Apple es el que marca la batuta del Dow Jones por capitalización, casi nada, ¿eh, Jaume? No, no, sí es bueno, por empresa ya es ya hace, creo, unos meses ya es la más grande de todo el mundo y ahora ya creo que también es la más rentable, creo que ya superó con los últimos resultados que publicó, superó a Exxon como la empresa que ha obtenido, digamos, más beneficios a lo largo, en un año, Mm. a lo largo de toda la historia. Sí, sí.
Nos llega una pregunta que no sé si está muy relacionada, pero bueno, yo te la paso. Todas las preguntas que me llegan, te las paso. Sí. Nos pregunta, ¿qué recomiendas? ¿Fondos de bolsa, fondos inmobiliarios o una SOCIMI? Dice, si es un fondo inmobiliario o SOCIMI, mejor de propiedades en España o en el extranjero. No sé si... Bueno, claro, depende de qué busque cada inversor y del perfil de cada uno. Digamos, a mí la Socimi me parece un buen vehículo para jugarte, bueno, en este entorno, digamos, de tipos bajos, parece un buen vehículo. Si quieres jugar, digamos, a la recuperación, bueno, recuperación inmobiliaria de aquí de España, y de hecho, bueno, están muy de moda. Últimamente eso se habla mucho. Y si hablamos, bueno, y de fondos, pues es que hay un universo inmenso, depende obviamente de lo que busque cada uno. Exactamente la pregunta que nos preguntaba Avelino García de los Salmones. No creía haber por dicho que nos había realizado esta pregunta porque me está pasando una cosa bastante curiosa, que he perdido Internet, pero casi todo Internet, exceptuando todo lo relacionado con Google. Algo curiosísimo. O sea, yo puedo entrar en Google, puedo entrar en un correo de Google, puedo estar realizando este Hangout precisamente, pero no puedo entrar en ninguna página. Supongo que me pasará solamente a mí, pero no había pasado nunca. O me quedo pues cortado al 100% o puedo estar pues en algunas páginas normalmente. Pero mira, esto no había ocurrido nunca. Y en cuanto a small caps, el futuro que se presenta, lo que había comentado, que la teoría es que las small caps pues empiezan de chiquitito y bueno, ya forman parte de la división mayor de la Liga de las Estrellas, que serían las large cap, pero en progresión, por ejemplo, mirando desde que comenzó, tampoco nos vamos a ir más atrás, seguro que tendrás datos desde comienzos de este siglo XXI, se ven muchas más small caps o muchas más large cap, o la progresión de unas y de otras, Jaume. Eh, bueno, claro, siempre habrá muchas, digamos, más small cap que large. Digamos que al final las que triunfan se han de convertir en large. Exactamente. Pues seguimos, tenemos ahí pues lo de la rentabilidad histórica, que es fantástica. Y la otra diapositiva que tenías, Jaume, que todavía Sí, no la he visto, ahí está. también es bastante sugerente de todo lo que nos estás comentando en este encuentro en bolsa.com. Sí, digamos, aquí podemos encontrar lo que he comentado, digamos, varios factores, digamos, que hacen más propicio invertir en small cap o en large cap. Y bueno, ahora hay un mix un poco de todo. Pero el hecho, digamos, de que empiece a haber el cambio este de ciclo, digamos, la bajada de las materias primas, la bajada de los costes de financiación, pues todo esto hace que las empresas small cap, pues los últimos 3 años, sin lugar a duda, lo hayan hecho mejor que las grandes empresas. Exactamente, pues vamos a compartirla si te parece. Tenemos todavía la primera diapositiva y nos explicas pues, lo que tenías preparado para nosotros sobre las small caps y las caps. Quiero decirte que yo me estoy quedando muy contento porque hay cosas que has comentado que no sabía, porque claro, estás un poco, esto del dicho famoso de que los árboles no te dejan ver el bosque, estás Sí. siempre con un poco la batalla diaria de cierre, de tal, y estos detalles que son muy importantes, pues los dejas un poco y bueno, pues me encanta tener este tipo de encuentros donde nos ilustráis con temas que sabemos más o menos así por encima de qué van, pero en profundidad, pues nada, es una maravilla conocerlos, Jaume. Muy bien, sí. Yo encantado, encantado de estar aquí y cualquier otro día, eh, sin lugar a dudas, repetiría. Perfecto, pues algo más que nos quieres comentar sobre small caps, large cap, etcétera, inversión, rentabilidades. No, básicamente era eso. A ver, también podríamos hablar, por ejemplo, ahora.
También están bastante el tema, sobre todo de las small cap, por el hecho de de las adquisiciones y fusiones. Está siendo un periodo bastante también, digamos, donde hay muchas adquisiciones y fusiones, y las small cap pues siempre son susceptibles de ser adquiridas. Y a ver, este es digamos, un hándicap que siempre tienes cuando inviertes en una empresa pequeña, digamos, es un factor que obviamente es de un motor de rentabilidad y un incentivo a invertir en empresas pequeñas. Pues Y, perfecto. no, y básicamente esto. Pues perfecto, pues vamos poniendo el punto final, pero bueno, esta semana, no sé si te voy a poner en un compromiso, pero estamos haciendo una pequeña porra entre todos los inversores, ya sabes que se juega el Madrid-Barça y todas las semanas, pues de nada. Y además me está sorprendiendo que desde Cataluña hay un montón de analistas que tenemos que son del Madrid. Me lo creo, me lo creo. Es que es una pasada, fíjate, por ejemplo, Sergi allá en Reus, él es del Barça, pero hay dos trabajadores que son del Madrid. Ayer el analista también era de Barcelona, pero era del Madrid. Y bueno, estaban ahí, estoy apuntando toda la porra, así una porra que es como pues un juego que no tiene nada que ver, pero bueno, así como una curiosidad. Entonces, ¿tu porra para el Madrid-Barça del próximo sábado domingo? Yo soy del Barça, ¿eh? No soy la excepción quizá, pero mira, yo te diría 1-3. 1-3, perfecto, pues lo apunto, de momento es 2-0 y 1-3. Vamos a ver cómo queda la cosa. Queda mañana, que tenemos 3 analistas y el próximo vienes otros 3, o sea que ya veremos ahí. En el próximo encuentro pues ya te decimos a ver el resultado. Bueno, no te diremos el resultado porque supongo que cuando termine el partido ya lo conocerás, pero a ver quién ha ganado la porra o quién se ha acercado más. Pues qué te digo, ya, me ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, de economía, de televisión, de internet. Y que te digo que esperamos contar contigo en un próximo encuentro y muchísimas gracias por todo, ¿de acuerdo? Igualmente, muchas gracias por contar conmigo y hasta la próxima. Perfecto, pues despedimos al amigo Jaume Rey de GVC Gaesco con este fantástico encuentro en el que hemos conocido pues muchísimo más sobre las small caps y las large cap, pequeñas empresas, grandes empresas, capitalización, rentabilidades, inversiones, etcétera. Muy, muy ilustrativo el encuentro de esta tarde. Y decimos que despedimos al amigo Jaume Rey, lo puedes encontrar ahí junto al resto de sus compañeros en Gaesco, GVC Gaesco, no tiene pérdida, y nosotros también pues hacemos lo propio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que este encuentro puedes consultarlo en bolsa.com, Financiar Red TV, en la página web en el Google Plus, todas nuestras redes sociales y nada, que te esperamos mañana a las 9 de la mañana, será la apertura de mercados con el amigo Carlos Galán de Scalping.es. Hasta entonces te deseamos que pases un buen resto de jornada y nada, muy buenas tardes.